el- así mismo, señores. Y esperemos que esto nos sea útil para nuestra profesión en sí. Bueno, comenzamos de nuevo. Hola, 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 hola. Se te escucha bien. Eso fue, ¿qué tal me están escuchando? ¿Me escuchan bien, veo? ¿O se escucha algo medio...? sí, sale bien, se escucha bien. Genial, genial, genial. Lo importante es para ustedes, no para mí. Continuamos entonces. A full. Bueno, control y prevención de incendios. Este viene a ser la segunda parte de nuestra clase de hoy. Vamos a tocar algunos puntos más específicos con respecto a lo que tiene que ver nuestra materia. Con respecto al análisis y la carga de fuego, eso es una expectativa de este módulo, que ustedes puedan llegar a tener adquirir esos conocimientos y esa capacidad de hacer el análisis de carga de fuego de su lugar o ambiente laboral y ustedes puedan aportar positivamente en la prevención y en el manejo de las emergencias en el caso de que llegare a ser necesario. Ok. Esta es la clasificación de los fuegos. Este es lo que habló hace rato el compañero Lorenzo cuando mencionaba si eran los colores universales y la forma universal la que tenía en el triángulo, el cual hace rato presenté en la parte 1. Los del tipo A serían todos aquellos materiales sólidos que pudiesen dejar rastrojos. ¿Qué significa eso? Que quede ceniza, que quede resto de material que no fue totalmente consumido. Eso sería el incendio tipo A o el fuego tipo A. Normalmente materiales sólidos como cartones, libros, muebles. Nosotros mismos somos tipo A. Porque nosotros, si somos consumidos por el fuego, Dios nos libre y nos guarde, dejamos un rastrojo, o sea, quedan restos nuestros después de la combustión. Está simbolizado por la letra A dentro de un triángulo de color verde. Los fuegos tipo B son aquellos producidos por todos aquellos materiales, digamos, de líquidos combustibles o gaseosos combustibles. Está representado por una letra B dentro de un cuadrado de color rojo. Los del tipo C son todos aquellos producidos por conexiones eléctricas. Pueden ser artefactos eléctricos de uso doméstico o industrial. Es representado por un círculo de color azul y tienen la propiedad de que una vez que nosotros desconectamos de la línea de tensión eléctrica, él pasa a ser un fuego tipo A. Y también puede ser combatido con agua. Pero debemos desenergizar primero. Los tipos especiales serían, por ejemplo, el tipo D y el tipo K. El tipo D está representado por una estrella color amarillo y es de utilización para apagar materiales químicos
o metales químicos que generen combustión. Como nosotros no manejamos en nuestro entorno laboral estos tipos de materiales, normalmente no lo van a ver dentro de lo que es el mercado nacional. Y los del tipo K son los del tipo que se utilizan en los patios de comida, en los restaurantes, en los lugares donde tengamos producción de alimentos. ¿Por qué? Por el tipo de agente químico que posee para la extinción del fuego. ¿Les quedó claro bien o necesitamos retocar esa parte nuevamente? Sí, entiendo, pero mejor retroceder un poquito porque yo suelo ver esto ABC por el tintores Ujú, y ahí lleva en cuenta los tipos que se tenía que usar. ujú. Nunca tuve cursos así como ahora está explicando, pero tuvimos cursos de tintores, ahí lo explica todo, el bombero y eso, ¿verdad? Que explica, sí, a larga distancia. Y suelo leer y ver, pero no profundizar. Ahora Perfecto, que no, tengo oportunidad, quiero profundizar más. sin problema, volvemos a retocar. Los extintores trinorma, los famosos extintores ABC, son aquellos que también utilizan, o sea, aquellos que utilizan como agente extintor el famoso PQS o polvo químico seco. ¿Por qué es trinorma? Porque él en su propiedad específica está el desplazar el oxígeno a través de la expansión de la sal que tienen como agente extintor. Esta sal hace que se desplace el oxígeno del fuego y produce su sofocación. ¿Mm? Por eso es tipo ABC. En el tipo A está clasificado todo tipo de materiales sólidos que dejen rastrojos. Puede ser combatido con agua o con polvo químico seco. El tipo B son todo tipo de materiales gaseosos o líquidos inflamables que puedan generar llama. Pueden ser combatidos con polvo químico seco, que es el famoso PQS, o con dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como le quieran llamar. ¿Por qué es utilizado este tipo de agente extintor? Porque desplaza de la superficie, desplaza la presencia del oxígeno, manteniendo separado el combustible del agente oxidante o comburente que es el oxígeno. Crea una pequeña capa que evita que esto se vuelva a juntar y pueda generar nuevamente llama. El tipo C normalmente es combatido con dióxido de carbono, que es aquel extintor que tiene una boca de embudo negro que lanza una pequeña escarcha que es la que produce la separación de lo que se está quemando, que sería la placa o algún componente eléctrico que se está quemando de lo que es la presencia del oxígeno. Lo hace por enfriamiento. Al producir la falta de calor dentro de lo que es el triángulo del fuego, este se extingue. ¿Cómo actúa el polvo químico seco? Y el polvo químico seco actúa de la misma manera que el CO2, solamente que este produce una
niebla la cual separa el oxígeno y no el calor. Por eso es que se dice que preferentemente se utilice dióxido de carbono para la extinción de fuegos eléctricos o de principios eléctricos. ¿Hasta ahí le quedó claro? Sí, entonces yo tengo entendido que el B no se usa agua. No, porque desplazarías el combustible, o sea, el líquido, desplazarías en el ambiente. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer que tu fuego, en vez de apagarse, se expanda. Si ustedes vieron o alguna vez llegan a ver el incendio en un vehículo motor, Dios no libre, en lugar sería una moto o un auto, normalmente lo que primero se hace es arrojar arena alrededor para evitar de que cuando se le eche agua, esto se esparza en el asfalto. Ahora entienden el por qué hay veces que tenemos incendio en algunos vehículos en la vía pública y no se le puede echar directamente agua. ¿Te quedó claro, Lorenzo? ¿Les quedó claro? Sí, ya. Ahora entendiste por qué no se le echa agua. Sí, en realidad yo llevaba más en cuenta, bueno, en la empresa que estoy se lleva más en cuenta la arena parte este tipo de juego de aceite, ¿no? O tenemos extintores y arena. Así mismo, la arena utilizan como contenedor o retentor de lo que sería el desplazamiento del fuego y lo extinguen con el extintor. Exacto. ¿Qué tipo de empresa está vos, Lorenzo? En pareja estoy. Ah, genial, será. Qué bueno. Será. Ahí tenés varios combustibles líquidos y es complicadito manejar ahí agua. Normalmente creo que la red hidrante ahí es lo que menos se utiliza para eso. Más utilizan método retentor, que sería arena, y después sofocan con extintores. Es así, ¿verdad? Sí, tenemos puntos de donde se lleva más en cuenta. Por ejemplo, parte más alta de control es parte de depósito de cartón y eso. Y parte de producto químico. Exacto, exacto. Esos son lugares de alto riesgo o con mayor carga de fuego. Sí. Hasta para realizar los trabajos en caliente se requiere de gerente, el permiso de gerente o su firma. Es así. Esos son los permisos especiales. Son los permisos especiales, los famosos órdenes de trabajo autorizadas para trabajo específico o de alto riesgo, como también se le conoce. Sí, por gracias a Dios hasta el momento no tenemos todavía nada de parte de juego. De altura sí tuvimos problemas y paseo caminado tampoco no tenemos todavía. Genial, genial. Dios quiera que eso quede simplemente en la parte teórica. Bueno, ¿te parece si avanzamos? Profe, Señor, profe. Sí, señor. yo quería consultar un poco sobre este extintor Place Cabros. Sí, te escucho. Sí, ¿eso qué tipo de extintor es, profe? Porque estaba leyendo acá y me dice para combustible y eso, combustible y grasa, ¿verdad? Extintor Grasa, suyo, grasa vegetales. acetato de potasio. ¿Qué tipo de acetato de potasio? ¿Qué Acetato clase de, de
Bueno, químico ese, profe? sí. El acetato de potasio va diluido en agua. Estos extintores se utilizan para poder mantener la inocuidad alimenticia. ¿Qué significa eso? En el principio de la parte 1 de nuestra clase, vieron cuando el fuego se utiliza en la cocina. Es muy útil, es muy práctico para generar calor y la cocción de alimentos. La cocción de los alimentos van generando pequeñas grasas, va acumulando grasa en el entorno en sí, que puede ser por la pared, puede ser por la olla, puede ser por la fritadora mismo. Y el acetato de potasio tiene una propiedad química específica que ayuda a la extinción del fuego en grasas vegetales y animales. Él solamente sofoca el fuego hasta una distancia no mayor de 1,5 metros del lugar donde se está produciendo. Se utiliza en los patios de comida, grandes restaurantes, porque no destruye lo que es la producción de alimentos. Quiero que ustedes, aquellos que han participado de una charla de manejo y uso de extintores, seguro sabe, vio, conoce cómo funciona un polvo químico seco, que es el extintor Trinorma, que desplaza una humareda, desplaza el oxígeno, sofoca el fuego, pero destruye todo lo que está alrededor, ya no se va a volver combustible, es comestible. Entonces, ¿qué pasa? Se va a fundir toda la producción del día. El acetato de potasio tiene esa ventaja. Él desplaza, produce la sofocación del fuego por enfriamiento y hace de que el alimento, o sea, que lo que está en el entorno ahí no sea afectado químicamente o no sea alterado químicamente para poder continuar la consumición o el consumo de esos alimentos. ¿Me quedó claro? Sí, profe. Y el CO2, profe, en caso no se puede, para grasa y eso no funciona. Específicamente para parte eléctrica de eso, ¿verdad? O sea que para las cosas más sensibles, ¿verdad? Porque el CO2 es normalmente sí. Profe, ¿por qué el CO2 al utilizar, por ejemplo, congela la, eh, como la manguera y todo lo que congela? ¿Existe una reacción ese con el oxígeno? ¿Por qué, profe, congela? Eso es lo que no sabía. Perfecto, muy Sí, loable tu pregunta. Te contesto. sí. Sí sirve para sofocar grasas, pero grasas y aceites combustibles. No habla de que sea de grado alimenticio. Podés sofocar. De última, si no tenés, sofocar con lo que haya el fuego en la cocina, hermano. Se va nomás a la miércoles la producción, pero se apaga. La propiedad que tiene el CO2 o anhídrido carbónico es que al tomar contacto con el oxígeno, él produce una escarcha fría, que es lo que separa por parte del material expuesto al fuego, lo enfría y con esa pequeña escarcha él elimina lo que sería el principio del calor y la acción del oxígeno sobre ese material que se está prendiendo. Él tiene una doble función, enfriamiento y desplazamiento para el fuego. Y normalmente produce corriente estática también. Por eso es que se recomienda asir del embudo, de la base del embudo, no aproximar tanto la boca a la boca del embudo, la mano, porque esto pudiera producir quemaduras por exposición al frío.
debido a la propiedad que tiene el CO2 o el anhídrido carbónico al tomar contacto con el oxígeno de la atmósfera. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias, gracias. No, por favor. Perfecto. ¿Avanzamos? Ok, bro. Genial, avancemos. Pero cuando tengan duda, volvamos a rebobinar. No se queden con la duda. Porque yo estoy para ayudarle a ustedes, no para trancarle ni para ponerle la piedra en el zapato a ustedes. ¿Me entienden? La idea de esta clase es que ustedes salgan con la capacidad de poder hacer ese tipo de cálculo, de poder hacer ese tipo de análisis en sus lugares o entornos laborales. Ahora vamos a tocar la parte de transferencia de calor. La transferencia de calor está dada por radiación. El calor se transmite a través del espacio por ondas que viajan en línea recta en todas direcciones. Eso quiere decir, se transmite por radiación. En guaraní sería, como se dice, Ipitungüe, dicen la jerga en guaraní, habla de Ipitungüe, dice, o sea, por el hálito o el aliento, que significa radiación. ¿Les quedó claro lo que sería radiación? Sí. Genial. Pasemos al siguiente. Conducción. El calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo y otro. Eso es un carbón con otro, una leña con otra, un mueble encendido con otra cosa que pudiera recibir el calor y seguir produciendo más calor. Convección es el calor que se transfiere por líquidos y gases calentados que al ser más liviano que el aire tienden a elevarse. ¿Alguna vez vieron algún video donde muestra en estas películas que tanto muestran en Netflix hoy por hoy? Se inicia el fuego en un punto X cercano al suelo, sube por la pared y después se desplaza por el techo y va bajando nuevamente. Y es así como se va haciendo la convección. Él busca, quema todo el oxígeno que existe en ese pequeño espacio, subiendo hasta lo más alto. Cuando llega y se terminó el oxígeno, se desplaza y busca más oxígeno donde poder seguir alimentándose. De ahí que tenemos la famosa recirculación o transferencia por convección. ¿Me siguen o se me quedaron en alguna parte que necesitan que sigamos retocando para que quede un poco mejor? Sí, estamos todavía. Genial, genial. Entonces, ¿entendieron lo que significa? Por radiación, que sería por lo que sería el vapor que va generando el calor mismo del fuego. Por conducción es de una pieza a otra, piezas inflamables, lógicamente. Y por convección sería la pequeña turbulencia o, digamos, la combustión del oxígeno presente en un ambiente. Y esa parte es lo que causa la explosión en una parte cerrada, era donde busca el oxígeno y termina el oxígeno. Y se va a sofocar ahí el fuego, Lorenzo. Ahí se va a terminar. Ahí mismo se va a terminar si se termina el oxígeno. Pero ¿qué Sí. pasa? Sigue quedando presente el famoso humo. Ese humo es fuego en estado sólido. Él está esperando o buscando la presencia de más oxígeno. Cuando apenas pueda encontrar oxígeno, él se va a volver a prender.
Por eso es que normalmente ustedes ven en algunas películas que el ambiente está cerrado, él ya va bajando y se transforma en humo. Sale por las rendijas de abajo de la puerta, buscando las rendijas de la ventana o alguna fisura que existiera en la estructura. Apenas toca oxígeno y esto revienta. Ahí sí revienta al tocar el oxígeno. ¿Por qué? Porque se vuelve a prender. Ese fuego que estaba en estado sólido pasa nuevamente a ser radioactivo y se produce la reacción exotérmica. ¿Me entendieron o se me quedaron por ahí? Sí, entiendo. Genial, genial. Los métodos de extinción. Por enfriamiento. Con este método se logra reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente, esta técnica consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. Tal cual vos lo habías mencionado hace rato al hacer la comparación del carbón que se tapa y al no tener contacto con el oxígeno, él se apaga. ¿Te acuerdas, Lorenzo, cuando dijiste eso? Sí. Ahí ya tenés la palabra científica de lo que sucede cuando tapas tu brasero. Sí, eso depende también del tipo de combustión había sido. Así Eso mismo. como por ejemplo, la pólvora de la bala. Se tiene otro tipo. ¿Por qué? Porque tiene otra velocidad de reacción química. Es mucho más rápido. Sí, antes que se produzca el humo, se empuja el proyectil o la bala y busca el oxígeno. Y eso que le da la energía a la bala para dispararse. Tal cual. La diferencia que hay era que en esa parte Así de mismo. diferencia de combustión o combustible para que pueda reaccionar y seguir el juego. En realidad sería la velocidad de reacción. La velocidad de reacción del método de combustión. La pólvora tiene una mayor velocidad de reacción en un menor lapso de tiempo. Es muy grande el daño que puede llegar a ocasionar. La segregación consiste Profe. en... Señor. Sí, hablando de pólvora, profe, ¿existe también al extintor específico para la pólvora, profe? Porque supongamos para combustible, así, combustible de avión y eso, ¿cómo es? Se puede incendiar más rápido también, así como la pólvora, que no es tan común, ¿verdad? El que se utiliza el combustible ahí del aeropuerto, profe, que utilizan los aviones. Ese se utiliza normalmente como extintor sería Espuma. de Espuma. ¿cómo? De espuma, ¿verdad? Así Sí. mismo. Y la pólvora tiene también algún extintor específico, profe. Se recomienda utilizar espuma. Pero en la pólvora vos tenés una pequeña ventaja, diríamos así. En un combustible líquido tenés la cuestión de la separación y la velocidad de reacción que tiene con respecto al fuego. Y la pólvora es instantáneo. Es una fracción de milisegundo que él necesita para hacer su detonación. Una vez que él hace esa detonación, ya no se deflagra. No así como un combustible del cual estuvimos hablando. Excepto de separar, es la única forma de eliminar
se tiene que separar el polo de otro, pues, que está prendido, ¿verdad? Que tiene que ser muy veloz. Así Ese es mismo, así mismo. Siempre existe hay una tabla de combinación de elementos químicos que pueden producir este tipo de reacciones exotérmicas. Eso le voy a estar pasando más adelante. Me gustaría hablar justamente un poquito más adelante de esto, porque nuestro tiempo se está limitando de rabia. Son demasiado trambólicos, nos limita demasiado. La verdad pasa muy rápido el tiempo cuando esto es muy interesante. Muy concentrados estamos y nos dimos cuenta del tiempo que corre. Sí, no hay problema, por favor. Además, a mí me encanta. Cuando más preguntas hacen, a mí más me gusta. Miren, tenemos los tipos de fuego por un lado. Tenemos los agentes de extinción, que son los agentes de extinción recomendados o los famosos extintores. ¿Mm? Después tenemos los riesgos eléctricos. Los riesgos eléctricos son muy complicados. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos esto en nuestra casa. Múltiple conexión por una simple conexión, sin llevar en cuenta de que esa toma que compramos, si compramos el chinito que tiene plástico, base plástica y no tiene base cerámica, él tiene menor tolerancia al calor. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a sobrecalentar y el famoso hubo una sobrecarga, un cortocircuito. Ya habrán escuchado ya esa palabra, cortocircuito. Es muy fácil, pues, excusarnos en una mala instalación eléctrica, un mal dimensionamiento de lo que es nuestro consumo eléctrico. En Lleven en realidad, cuenta, lleven en cuenta. Escucho. eso es lo que pasa más son en hogares, en las casas y eso. En la oficina también, porque normalmente utilizamos, va a venir un compañero nuevo, se le agrega a él también para su mesada, se le pone una zapatilla nueva, se busca, ¿por qué? Porque él tiene que tener conectado su cargador de celular que nunca va a desconectar, tiene que tener conectado la pantalla de datos que va a usar y su computadora que también tiene que alimentar. Y el famoso, le vamos a poner una UPS para que él pueda seguir trabajando cuando haya algún pico de tensión. Eso es la mayor tontería. ¿Por qué? Porque seguimos sobrecargando y el consumo de una sola toma que podría haber sido de 100 volt a 150 volt, estamos aumentándole nosotros aproximadamente en el doble o casi el triple de lo que es su capacidad. ¿Me explico? Sin darme cuenta. Sí, Y en el hogar, yo no recomiendo usar trifásico. Poné nomás hay tomas que vienen de a 2, de a 3. Conectate, comprate una toma que sea doble o triple y aumenta tu, digamos, disponibilidad de enchufe. ¿Mm? Y siempre tratar de utilizar los componentes electrónicos o eléctricos en horarios determinados, intercalando su uso. Porque no podés exigirle a tu hijo o a tu señora que no se lave la cabeza o que no se bañen por el simple hecho de que van a sobrecargar el consumo eléctrico en un momento en el cual hay una baja tensión, ya tiene que apagar. ¿Cómo va a saber si él está bajo la ducha que bajó o no la tensión? Cuando baja la temperatura de la ducha, lo único que hace es disminuye el caudal de agua para que pueda salir más caliente el agua. ¿Qué hace eso? Aumenta el riesgo o posibilidad de sobrecalentamiento del circuito eléctrico. Lo mismo hacemos con el aire acondicionado cuando hay calor. ¿Les parece si vamos acelerando el paso porque estamos ya limitados
Ya nos limita de verdad demasiado Zoom. Está a punto de cortarnos de verdad. Dale, Pero- profe. Pero le quedó claro eso ahí, hasta ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. profe. Genial, genial. Vamos un poquito más rápido. Zona vertical de seguridad son los famosos pasillos o lugares donde se coloca la gente para separarse de un edificio. Acá hay una mención que hace con respecto a la norma de cómo debe estar un área de seguridad dentro de lo que es una estructura industrial. Puede ser también departamental. Nos habla sobre salidas de emergencia, la señalización, la frecuencia. Nos habla de la red seca, que es de uso exclusivo de bomberos, que son los famosos siamesas que están frente a los edificios. Después nos habla de la red húmeda, que es la red de distribución de agua que podemos tener en toda la planta y especialmente focalizado en los puntos de mayor riesgo de principios de incendio. También nos habla de que tenemos que tener unas instalaciones especiales que son las dimensiones de un tanque de reserva. De acuerdo a él, vamos a dimensionar durante el tiempo de reacción que pudiéramos tener en una emergencia. Vamos a un caso práctico de emergencia con gas. Acordarse que el gas propano, butano o gas metano normalmente no explotan si se deflagra muy rápido. Y una vez que se deflagró por completo, él absorbe la garrafa y ahí recién explota. Eso que sucede en la película, esto porque está acá, por ejemplo, en esta foto, es algo metafórico, no sucede. ¿Qué salvarías primero en caso de incendio después de las vidas? Buena pregunta. Eso queda como tarea. Mito. Bomberos podrán sacar a las personas de un edificio de altura con su escala telescópica. La realidad es que las escalas más altas que se fabrican en el mundo no llegan a más allá del piso 14 para evacuar en condiciones ideales a una persona por